Tengan todos y todas muy buenas tardes. Primeramente quiero mandar mi agradecimiento a los organizadores porque me dan la ocasión de compartir con ustedes algunas ideas. Y desde luego hago votos porque la próxima reunión sea con apretón de manos y no por este modo remoto. Bien, el artículo 129 de la Constitución de la Nación ha venido siendo cumplido de un modo, llamémoslo paulatino, con algunos momentos de impulso mayor y algunos momentos de blanguidez. Lo cierto es que durante una enorme cantidad de años, concretamente cerca de 30, se fueron cumpliendo mediante leyes de la nación, algunas de la ciudad, y convenios de ambos ejecutivos. El 4 de abril del 2019 hubo un hecho, en mi visión, disruptivo, que fue un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Bassá. En ella, la Corte invistió al Tribunal Superior de Justicia de la función de decidir las contiendas de competencia entre jueces que estuvieran ejerciendo competencias locales dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir entre jueces nacionales y jueces de cada, pero también entre jueces nacionales entre sí. Por ejemplo, civiles versus comerciales, laborales versus civiles. En esa ocasión, la Corte hizo un pronunciamiento que fue mucho más allá de lo que le era imprescindible para entregar esta competencia, descargándose a sí misma de un esfuerzo probablemente exagerado para un tribunal de su especie, que está, digamos, que tiene un ámbito de actuación de una relevancia formidable que no se ve en este tipo de ejercicio de resolución de contiendas de competencia entre jueces. Pero en esa ocasión dijo muchísimo más de lo que le era imprescindible. Por un lado, se encargó de definir cuál era la ciudad, cuál era la naturaleza jurídica en la Constitución. Habló de una ciudad constitucional y una ciudad federada directamente, es decir, nos está colocando en la misma situación de una provincia. Todo esto ha sido dicho con sutileza, pero con claridad. También se encargó de señalar que había transcurrido un tiempo muy prolongado desde que la Constitución quedó sancionada, de modo tal que había morosidad, la calificación pertenece a la Corte, en la, digamos, instalación de estos poderes efectivamente en manos de la ciudad. ¿Por qué esto? Porque están retenidos en buena medida por la ley 24588. Todos sabemos que más o menos, digamos, con algún grado de dificultad, pero hemos ido llegando a tener una policía que ha recogido recursos humanos y de otra especie de la Policía Federal, y hemos recibido una serie de competencias, pero no de estructuras judiciales. Lo cual es una verdadera pena porque los recursos humanos del Poder Judicial de la Nación, tanto jueces como funcionarios y aún empleados, son personas con una gran calidad, es decir, una reconocida calidad, que quizás tanto más importante que lo anterior. Son personas con idoneidad, son personas con experiencia, son personas que van llevando una jurisprudencia adelante. Bien, en esas condiciones apareció un segundo hecho disruptivo. Un grupo de litigantes, sí, litigantes diversos, ha venido instalando recursos contra las decisiones de Cámara requiriendo la intervención del Tribunal Superior, lo cual quiere decir, en definitiva, que nos están pidiendo que seamos el superior tribunal de la causa con miras a la aplicación de la
jurisprudencia o de la doctrina de Dimasio de la Corte Suprema, y llegada a la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario federal, si es que no se sienten conformes con la decisión que pudiera tener el Tribunal Superior. Eso llevó a generar una contienda de competencia, esta vez no susceptible de resolución por el Tribunal Superior, que es entre el Tribunal Superior y las cámaras. Esa contienda está en este momento en manos de la Corte y es una contienda un poco particular, distinta de las que estamos habituados a resolver. En este escenario, yo creo que vale la pena formularse una pregunta especial, que es, hasta ahora vimos el camino de las leyes, el camino de los convenios entre ejecutivos, pero ¿es el único camino? Y la respuesta parece categóricamente no, a partir de Bazán. También la Corte tiene alguna posibilidad de impulsar el cumplimiento pleno del artículo 129. Como ustedes saben, el artículo 129 ha investido a la ciudad de Buenos Aires, o ha reconocido, con facultades propias, legislativas y jurisdiccionales. También el artículo 129, pero además las dos cláusulas transitorias séptima y decimoquinta, están indicando que el Congreso de la Nación, que seguirá siendo la legislatura local de la capital federal, si la capital federal va a parar a otro territorio, ha dejado de serlo dentro de la ciudad de Buenos Aires. Lo que conserva es la posibilidad de limitar algunos ejercicios de poder por la ciudad en miras a garantizar el interés federal. Interés federal que en este caso es, en verdad, el de asegurar un asiento donde pueda ser ejercido el gobierno federal. Ahora bien, la Nación ha emitido la ley 24588, que es la ley que da marco a esto, con una serie de restricciones. Dentro de estas restricciones está el haber conservado la llamada justicia nacional ordinaria o con competencias ordinarias, así la llama la propia ley. La Corte ha marcado que estas son competencias locales y lo ha venido haciendo paulatinamente hasta que desemboca por ahora en Bazán. ¿Qué pasaría si un pronunciamiento judicial determinara que alguna de las cláusulas de la 24588, por ejemplo, la que retiene un fuero determinado de aquellos cuyas competencias no están ya transferidas, ¿qué pasaría si lo declararan inconstitucional? Inmediatamente quedarían investigadas las funciones en la ciudad, porque el artículo 129 es inmediatamente operativo. Es como el 121. Las provincias conservan el poder no delegado. Esto no requiere una reglamentación por el Congreso y sería inexplicable que el Congreso pretendiera reglamentar esto. Es lo mismo que ocurre con el 129, más allá del señalamiento de cuál es el interés federal. Removida una ley por inconstitucional, entonces pasaríamos a la aplicación inmediata del 129 y tomar las funciones de la ciudad. ¿Es posible esto? Y es un examen de razonabilidad. Ahora, mi pregunta ¿es razonable que haya interés federal en resolver problemas de régimen de visitas de menores o de guarda de menores cuando hay padres y madres separados? Daños en las medianeras por la humedad del vecino, y en cambio no hay interés federal en regular la aportación de armas, en atender la aportación de armas como fenómeno judicial. Y verdaderamente esto parece poco explicable. Ahora bien, si respondiéramos de esta manera, tendríamos que hacerlo, a diferencia de lo que ocurrió en Bazán, en una causa
pedida por una parte legitimada. Bazán, la Corte encontró el camino para ejercer su poder y emitir su doctrina de un modo espontáneo, no necesitó pedido. Esto que yo estoy diciendo sí necesitaría pedido de parte legitimada. ¿Podría hacerlo alguien? Miren, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría hacerlo perfectamente, así como lo hizo, en definitiva, apuntando a resguardar el derecho a recibir educación en las escuelas de la ciudad recientemente, es decir, en mayo de este año. Esa, digamos, aunque nosotros no la llamamos así, esto estaría remedando la idea de la legitimación parens patria que aparece frecuentemente invocada en los Estados Unidos y reconocida por la Corte. Yo no tengo oportunidad aquí de extenderme, pero claramente cuando un derecho está diseminado entre los ciudadanos y hay un interés estatal, aparece esta legitimación del Estado. Si esto fuera así, el problema que nos quedaría es un pronunciamiento de la Corte, porque es jurisdicción originaria de ella cuando aparece el gobierno de la ciudad, como ocurrió en el caso de los establecimientos educativos. Ahora bien, uno debe preguntarse, la Corte encontró en Bazán un escenario muy particular y muy interesante. Podía obrar espontáneamente y además se encontraba con un tribunal que está funcionando y entonces lo podía investir sin generar un tribunal nuevo. En lo que yo estoy diciendo, la situación sería distinta, porque si levanta el obstáculo y la ciudad recibe las competencias, todavía tendría que generar órganos con capacidad de recibirla en la medida suficiente. ¿Es esto posible? Bueno, es una cuestión de cómo está dictada la sentencia y qué plazo sea para el cumplimiento, pero no es imposible. Y por otra parte, estimulados los poderes ejecutivos por una decisión de la Corte que sentara la doctrina correcta en cuanto al cumplimiento del 129, la situación sería muy otra en cuanto al impulso a negociar digamos, el eventual traspaso de personas y los medios para que esto funcionara. La ciudad no necesita que le traspasen nada, pero no es malo que lo reciba, al contrario. La nación podría encontrarse con una carga económica gravísima si retuviera la totalidad de los recursos que en este momento aplica para el ejercicio de estas competencias, sería poco explicable. A esta altura del partido, yo creo que la única manera en que podríamos tener una solución, digamos, más o menos a corto término, es que nos pongamos en serio a trabajar en ello y pensemos seriamente en que la Corte nos defina la situación. Ha habido, y con esto voy a cerrar, ha habido una tendencia entre nosotros a resistir el cumplimiento del artículo 129. Todo el mundo sabe cómo se cumpliría, pero no todo el mundo quiere que el artículo se cumpla. Ahora bien, yo les quiero dejar señaladas dos cosas. La primera de todas es que todos los tribunales superiores de provincia se han pronunciado a favor de que nosotros recibamos la competencia, con la única ausencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, o Suprema Corte, que no se pronunció porque no forma parte de la Junta Federal. A su turno, los regímenes federales son los que tienen los territorios integrados importantes del mundo más exitosos. Estados Unidos tiene un régimen federal, la Unión Europea tiene un régimen federal. Y si ustedes me apuran mucho, hay otros también en el planeta que son un poco menos federales que todos, pero que también dicen ser federales. Por ejemplo, Rusia. Y China es una convergencia donde no se habla de federalismo, pero sí se habla de
autonomías administrativas. Entonces, está claro que lo que nosotros no podemos creer es que el federalismo es retrógrado y lo bueno es el unitarismo. Yo me preguntaría, si ustedes comparan Francia con Alemania, puede ser que nos guste más la comida francesa, pero es difícil decir que los franceses tienen un mayor producto bruto, que tienen mayor tecnología o que tienen mejores elementos en alguno de estos campos que habitualmente son de gestión estatal. Muchísimas gracias.